Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora que sea que nos estén viendo o escuchando. Nosotras somos Estrellas en Sintonía. Me presento, yo soy Lana Said. Yo soy Ingrid González, Sabrina Casati y Galeana Paula. Y estamos acá para contarles un poco sobre qué es la depresión, cómo combatir y algunos factores importantes sobre esto. ¿Alguna sabe el concepto de depresión? ¿Qué es la depresión? Yo les puedo hablar sobre qué es la depresión, que es no solamente sentirse triste por un tiempo, sino que implica sentimientos de profunda tristeza. Es un trastorno del estado de ánimo que afecta profundamente a la persona que experimenta esto. También estas personas dejan de tener interés por actividades que antes solían disfrutar. Pueden tener también síntomas físicos como cambios en el apetito, el sueño. También podemos decir que puede surgir por varias cuestiones, ya sean psicológicas, sociales o biológicos, o simplemente una combinación de estos. Algo que también es importante destacar es que no solamente se supera con que una persona piense en positivo, sino que sí se necesita ayuda profesional para poder salir adelante. O mismo de la familia también, ¿no? Claro, sí. también se necesita el apoyo, claro, el apoyo psicológico y eso. Psicológico, y también puede ayudar mucho la medicación en casos extremos. Lastimosamente, el estigma social sigue siendo uno de los mayores obstáculos para que una persona se anime a buscar ayuda. Es por esto que hablar de la depresión es esencial y clave para generar así conciencia, derribar prejuicios y que las personas se animen a buscar ayuda y se sientan más acompañados. también queremos hacer por ahí, hablar de esto, porque es para ayudar a las personas que tanto tienen depresión como para las personas que conviven con O sea, cómo personas. pueden actuar Claro. y eso en esos casos. ¿Cómo actuar en cómo ambos pueden casos? acompañarnos. Claro, ¿cómo actuar en ambos casos? Ya sea que uno mismo tenga depresión o conozca a alguien con depresión. O sea, que sepa cómo actuar en los dos casos. Nosotros, por ejemplo, durante este proyecto, que fue durante todo el año, estuvimos investigando muchísimo sobre el tema de la depresión, vimos los tipos de depresión, casos, factores, cómo es convivir con una persona con depresión, Enfermedades que causan Claro. mucho. También, muy a profundidad. como hicimos dos proyectos, estuvimos muy a fondo por cada tema, investigamos todo lo que estaba a nuestro alcance y nos informamos bastante sobre este tema. y también porque escuchamos bastantes experiencias y eso de personas que tuvieron depresión y eso, y es un tema que capaz no le da mucha importancia, pero que tenemos que empezar a hacerlo porque es un tema que le afecta a las personas hoy en día, tanto niños, jóvenes, Adultos, o sea, no tiene edad. hoy en día no tiene edad la depresión. Claro, en cualquier momento te puede dar, y es algo que necesitamos ver y necesitamos Saber también estar detectar, concientizados. cómo detectar cuando alguien tiene depresión. Es Aparte importante. de eso, también es bueno hablar sobre este tema porque las personas sienten que no están acompañadas o algo en el proceso, simplemente porque la gente no toca mucho este tema. Dicen que, es un tema tabú. claro, Claro. entonces directamente no tocan el tema o prefieren evitar o decir que una persona va a superar o va a salir de esto, que es algo pasajero, pero no es así, sino que es algo más, Va más allá de eso. claro. Se lo ve como algo muy superficial por ahí o se lo trata como algo muy superficial, pero en realidad es algo serio, es una enfermedad. La depresión es una enfermedad que se trata y que obviamente se puede salir adelante, pero que lleva todo un proceso. También Es un proceso bastante largo que si una persona que padece la depresión no está consciente de eso y no pone de su parte, digamos, no lo va a poder superar Puede nunca. llevar a consecuencias peores como y el encima suicidio. no es solamente difícil para la persona que lo tiene, sino también para las personas que están alrededor, Claro. porque no saben cómo ayudar, capaz, no saben qué hacer. Entonces es un tema bastante importante el que tenemos que hablar durante este podcast, en este caso. Más que nada porque las personas necesitan, o sea, como ya dijimos, necesitan de un apoyo para salir adelante, no solamente con las terapias psicológicas o con los medicamentos van a poder superar, sino que con la compañía de todos, de su familia,
de sus amigos, más que nada, seguro. Es algo que se debe hablar y comentar. Claro. Y podemos hablar también ahora, por ejemplo, de cómo se puede dar la depresión, que uno de los más conocidos, por así decirlo, es las adicciones, por ejemplo, a las drogas y eso. O dentro de la depresión te puede dar las adicciones. Claro, o sea, Dentro de la puede adicción. ser de ambas formas. La adicción misma te puede llevar a la depresión y una persona con depresión puede caer en la adicción. O sea, se puede dar en los dos casos. Y es muy importante darse cuenta de todo esto y también tipo, durante todo el trabajo práctico, no solamente vimos eso, hay muchísimas más razones por las cuales se puede llegar a tener depresión. Puede ser por traumas de la infancia, por ejemplo. También puede ser genético, o sea, leyendo, leí que también puede ser algo genético, o sea, si tuviste un familiar con depresión, si tuviste un familiar con antecedentes de depresión, es muy probable que vos o alguien de tu familia padezca de lo mismo. Claro, son más propensos. Claro. Voy a hablar un poco sobre los antidepresivos. Que los antidepresivos son medicamentos que son recetados por especialistas para sus pacientes. Discúlpame, en este caso, o sea, serían los especialistas, los psicólogos no, serían los Psiquiatras. Sí. Los Porque- psicólogos creo que no pueden No. recetar. Hasta donde yo tengo entendido, los psicólogos no tienen un título como para recetar un medicamento. O sea, Claro, son por los ejemplo, Pueden psicólogos. derivarte a un psiquiatra. claro, ellos que son los que te es- derivan al psiquiatra, que el psiquiatra es quien te da los medicamentos. Claro, porque vos para estudiar psicología tenés tu licenciatura para psicología, en cambio para ser psiquiatra vos primero tenés que estudiar medicina y luego especializarte en psiquiatría. Claro. Es por esto que los psiquiatras sí pueden recetar los medicamentos. Dicen que estos medicamentos igual son muy fuertes. Sí, Claro, son y bastante pueden fuertes. tener efecto rebote también. Y muchos efectos secundarios. O sea, los antidepresivos sirven obviamente para aliviar la depresión y para lo que van recetados, pero también lo feo, por así decirlo, es que tienen Muchos efectos secundarios. muchos efectos secundarios en las En algunos personas. casos, por ejemplo, que yo me escuché, es que, por ejemplo, antes tienen que pasar mucho tiempo tomando el medicamento para que recién haga efecto. Y los primeros meses, por ejemplo, puede ser que los ataques de ansiedad o de pánico, digamos, Aumenten. le den de una forma más fuerte por los medicamentos. Claro. Y después de meses recién le hacen efecto y funciona, digamos, para su tratamiento. Pero claro, o sea, cuando aceptás hacer el tratamiento, tenés que saber que el primer tiempo da un efecto rebote e incluso puede empeorar, Igual se digamos, pone- el estado, porque justamente como estaba diciendo Ana Paula, puede aumentar los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y todo eso, hasta que pase el tiempo prolongado en donde se empieza a hacer efecto. Se da igual en casos muy extremos, o sea, no es que vas Claro. con depresión ya te dan, sino Claro. que creo que tienes que estar en observación y después ver si vos necesitas. Tienen que ayuda. analizar muy bien lo que vos estás pasando en ese momento y si es necesario que vos tomes antidepresivos. Y obviamente los doctores en este caso te dicen qué efectos secundarios podrías tener, cómo te vas a sentir y eso. Y el paciente, el que está mal, tiene que darse cuenta de eso, entender y aceptar también Claro. que es para que después esté mejor. Y ser constante también, porque por ejemplo, si una persona siente que los síntomas son peores y deja el tratamiento, Que no le hace nada. no hace efecto, porque tiene que empezar de nuevo y van a capaz sean más fuertes los síntomas, capaz sea No, porque la más pastilla, el fuertes. medicamento sea más fuerte. le tengan que aumentar la dosis Claro. también. O sea, es todo un proceso por el cual una persona debe pasar y debe, digamos, ¿cómo sería? Debe darse cuenta que tiene que hacerlo, porque si no, después no va a servir si es que deja y tiene que volver a empezar. Es todo empezar desde cero cuando deja, porque capaz la persona ya de nuevo tiene nuevos traumas y como vimos, la mayoría de los casos con depresión es porque la persona cuando era chica pasó por ciertos traumas, problemas Es uno de los con su factores. familia. Es uno de los factores más importantes, Más comunes. más comunes también de la depresión.
Podemos entender y saber cuáles son los tipos de depresión. Encontramos 4 tipos que son los más conocidos. Entre ellos está el episodio depresivo, en donde una persona tiene episodios que pueden variar tanto en tiempo como en intensidad, que presenta ciertos síntomas pero que no completa con todos para ser diagnosticado como una depresión subclínica, que es el segundo tipo. Que este también presenta síntomas que no serían todos los síntomas que una persona puede presentar teniendo depresión mayor. Es por esto que si la depresión subclínica no es tratada, puede ser diagnosticada una depresión mucho más fuerte si no tiene un tratamiento adecuado. Justamente es muy importante que la depresión sea diagnosticada a tiempo, así se puede tratar, ya sea con terapia o con medicamentos. Antes de que lleve a una consecuencia más grave, Claro, como el suicidio. Sí. Después tenemos también la depresión somatizada, que en este caso las personas, si bien tienen síntomas emocionales, pero los síntomas son más físicos, presentan síntomas físicos. No quiere decir que los síntomas emocionales estén ausentes, pero los otros son los que predominan. Y los síntomas físicos también lo podrían incluir, tipo autolesiones y Sí, eso. todos esos son los síntomas físicos. Esos son los que predominan. Es su forma, no es que, si bien se sienten tristes y están aislados, pero la forma en, digamos, superar ese episodio depresivo que están teniendo es haciéndose autolesiones Con su propio cuerpo. claro, es No se lastima su dañándose propio a sí mismo. O intentando suicidarse, no puede ser. No, ese entra en el último episodio, en el último tipo de depresión, que es la depresión psicótica. Es la forma más grave, en donde las personas pueden tener alucinaciones, delirios, y todo esto puede llevar al suicidio, porque es la forma más grave y es la que tiene que ser tratada sí o sí de inmediato. Inclusive pueden llegar a estar pueden llegar a internarse los pacientes. Claro, es que es muy peligroso, o sea, Claro. yo por ejemplo he visto muchos videos de casos de personas que estuvieron en un psiquiátrico internados y, o sea, dicen que ahí no tenés espejo, no tenés enchufe, o sea, no tenés nada que pueda lastimarte. Creo que te sacan los cordones, o sea, las Todo, o zapatillas, sea, todo, hasta las hay pulseras, cosas, todo te sacan. claro, hay cosas que nosotros por ejemplo decimos ¿por qué? Tipo, ¿por qué le sacan eso? ¿Por qué? Pero en realidad, o sea, si uno se pone a pensar, sacan cualquier cosa de la habitación que sea posible para lastimarse. También Hasta inclusive con la propia camilla se pueden lastimar. Claro. Las personas que sienten que es la única forma de aliviar su... O sea, hay personas que ya se sienten desesperanzadas, se sienten muy mal, como que ya También no hay- pueden seguir, y ahí es cuando las personas intentan recurrir al suicidio. También hay muchas historias de personas que cuentan que tenían una depresión más, como por así decirlo, más tranquila, y cuando fueron a estos lugares empezaron a escuchar historias sobre las otras personas, y es como que decían, no, o sea, acá me siento peor de lo que ya estaba antes, ¿entiendes? Claro, porque están rodeadas de gente que todos tienen la misma Condición, O gente incluso que está peor, Claro, que tiene que entonces, convivir con ellas. como que eso le hace peor a las personas. Entonces, no Obviamente. sabemos si es mejor o peor que se internan. Y también Creo- podemos hablar de que hay varios lugares que las personas, los pacientes, no reciben un buen trato. Sí, de es Claro. muy común eso. O sea, no generalizamos, pero sí es verdad que hay lugares, por gente que estuvo y contó, hay lugares en los que no es bueno el personal. Los O sea, enfermeros son los malos con los enfermeros, pacientes. claro, los enfermeros Son no tienen esa considerados. empatía con el paciente como para entender, comprender, no. Creo que varios Como escuchamos que- historias sobre esto, que los pacientes son maltratados, por así decirlo, por los doctores, por los médicos, por los enfermeros o enfermeras que están allá atendiendo, por el hecho de que dicen, no, está loco, no le vamos a hacer caso. Y es algo que no tiene que suceder. Como que ellos piensan que al ser estrictos y al como que no dejarlos sentir, piensan que lo van a superar más rápido, pero creo que de esa forma lo están empeorando, siendo que ellos
deben ir a ese lugar para sentirse acompañados, guiados, como para que puedan superar eso más rápido. Y al ser tan estrictos o al tratarlos mal, creo que puede hasta llegar a empeorar la condición. También hay muchas condiciones, por ejemplo, que cuando entran a estas clínicas, por un tiempo no puedan hablar con su familia y eso, como que tienen ciertas restricciones que con el Que se tiempo van sacando así sí, con el tiempo se van entra en la sacando. mejoría del paciente. Claro, pero hay veces que estas restricciones por ahí también pueden hacer mal a estas personas que necesitan de la ayuda Claro, de sus porque familiares. de por ahí una persona necesita ver a su familia para sentirse acompañado, que no están solos en el proceso, y estos lugares directamente no les dejan o sienten que es peor si hace eso, pero capaz para el paciente es una forma de sentirse mejor estar acompañado de ellos. Los limitan mucho, o sea, por lo que escuché, los limitan mucho. Igualmente creo que los enfermeros y todo eso tienen que estar capacitados en todo sentido para atender estos tipos de pacientes, o sea, capacitados mentalmente, porque tienen que entender y saber y ser conscientes de que van a atender a personas que psicológicamente no están muy bien y tienen que tener una cierta empatía con ellos y no tratarlos mal justamente, o sea, hay que tener una empatía, Creo que es una empatía ya mayor por el hecho de que obviamente los enfermeros no son sus familiares los que están ahí adentro, pero sigue siendo gente que quiere, Convive toda la hora con claro, ellos. gente que quiere salir adelante básicamente, que está mal, que busca lo posible y lo imposible para poder salir de eso. Creo también que llegar hasta ese punto debe ser muy difícil de admitir que ya necesitas Para la familia también. internarte para poder superar eso, porque ya es una forma muy grave de llegar hasta ese punto. Y no debe ser difícil para la persona saber que la única forma de salir adelante y sentirte bien es estar internado en un lugar Sin tu familia, encerrado, sin amigos. claro, encerrado sin poder hacer nada, sin poder ver a tus amigos. Creo que debe ser muy fuerte y muy difícil para esas personas también pasar por ese proceso. También es muy importante estar alerta a las señales y eso cuando una persona está pensando en suicidarse, porque a simple vista a veces no se ve, porque las personas que tienen depresión, algunas no la demuestran, como que se muestran siempre felices y eso, y no van a estar tipo diciendo, pero quiero suicidarme, quiero... claro, o sea, son prestar señales por atención ahí, y eso. son señales que la persona da inconscientemente y que justamente está bueno informarse de eso, sobre esto, para estar atento a las señales. Algunas señales pueden ser que planeen o se estén despidiendo de sus familiares y eso. A menudo, Que como- en todo momento digan que ya es su último día, O que hablen en un futuro en donde no están ellos, puede Claro. ser también, o sea, no o sé. como despedirse todo el Sí. tiempo. Hay distintas señales que creo que todos debemos de ser conscientes de esto y tratar de ayudar, o sea, ser empáticos. Creo que eso es lo más importante. también algunos pueden hacer como chistes diciendo que ya no van a estar o que ya no quieren seguir viviendo, y es también una forma de estar alerta más al tanto de esas personas que dicen eso. Claro, o sea, más allá de que sea por ahí una broma o un chiste, es para tener en cuenta. Una de las edades justamente más vulnerables al suicidio, o sea, como que suele A la depresión en sí. suele suceder mucho es los jóvenes, los adolescentes, ya que como muchos tipos es una época de muchos cambios y eso. La adolescencia creo que es la etapa donde más cambios hay, tanto físicos como El mentales. entorno, todo. Claro, es una edad donde te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y empezás a crecer mentalmente y a darte cuenta de muchas cosas, y es donde por ahí se confunden los sentimientos. Por ahí, como dijo mi compañera, estamos en una edad vulnerable y que por ahí las cosas nos afectan un poco más de lo que debería. Creo que es una edad donde todos los sentimientos están a la flor de O piel. también, claro. una de las muchas causas también puede ser el bullying, tipo Claro. que hace mucho, puede ser cibernético en el colegio y eso.
Sí, eso es una de las principales causas que lleva a la depresión. Sí, El bullying en el colegio. Al suicidio también. Claro, el bullying en el colegio, que también puede empezar desde la niñez, porque es muy común, bastante más común, que en la niñez, en la primaria y todo eso, haya niños que sufran de bullying, porque son chicos, ¿entendés? Y no saben que le van a hacer mal a no alguien. saben, no entienden, no dimensionan el mal que le hacen al otro. No sabe lo que le puede llegar a afectar a una persona. Claro, y también con el tema de la adolescencia, por ejemplo, es una etapa donde nosotros en este caso que estamos viviendo esta etapa, nos empezamos a dar cuenta de muchísimas cosas, ya sea de nuestra familia o de nuestros amigos, empiezan a haber más sentimientos y todo eso, y es algo que te puede llegar a poner mal, poner triste, afectar en varios sentidos, y ahí es justamente donde aparece esta Tendencia condición. a tener depresión. Claro. Justamente en nuestra ciudad, por ejemplo, este año se vieron muchísimos casos de suicidio En jóvenes. en jóvenes. Si bien no sabemos las causas, pero la mayoría de las personas, más las que conocíamos, por ejemplo, o se sabía de la historia de esas personas, era porque tuvieron una infancia difícil, Una familia o complicada. una familia complicada, o no la estaban pasando bien, o estaban aislados. Este tipo de gente son las más propensas a suicidarse, y es lo que vimos durante todo este año. Y obviamente que cuando suceden estos casos de suicidio, afecta muchísimo a los familiares o a los amigos de esa persona, que dicen: no me di cuenta de lo que estaba pasando, no sabían Es que algunas absolutamente señoras nada. son novias. Claro, por ahí se puede llegar a evitar si nosotros somos conscientes, nos informamos y conocemos cuáles son los síntomas de una persona con depresión. Porque por ahí la familia no se da cuenta, es como que vive todos los días con esa persona, entonces como que no se da cuenta de cuándo está bien o cuándo está mal, porque ya por ahí se le hace costumbre. Justamente algunas personas con ejemplo se muestran mal, se muestran Claro. siempre felices y eso. Claro, entonces, bueno, por eso es muy importante. Estar alerta a todas las señales. Y también hay muchas personas que, por ejemplo, tienen todavía la idea de que visitar un psicólogo o ir a un psicólogo es algo Está malo. mal. Claro, o sea, hay gente que piensa que ir al psicólogo es porque estás loco. Suele ser gente grande así. Tipo, justamente la adolescencia, los padres dicen, no, ir al psicólogo es de Claro. loco. Como que no También- quieren demostrar que su hijo se va al psicólogo, como que lo ven como algo malo, y no es así. O sea, ir a un psicólogo creo que lo Es necesitamos Es una todos. terapia, o sea, es algo que Es algo que necesitamos todos todos. necesitamos Es porque- un momento para uno mismo. Claro, encima hay muchas personas también que sienten que ir al psicólogo no les va a ayudar porque piensan que les va a decir lo mismo, o directamente no les va a servir lo que le va a decir. Y ir al psicólogo yo creo que te abre mucho la mente en el aspecto de que te vas conociendo a vos como persona, sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, y la psicóloga o el psicólogo justamente te va guiando en ese proceso de conocerte a vos mismo como persona. Entonces yo creo que es muy importante que las personas sean conscientes de que no está mal ir al psicólogo, de que todos necesitamos que alguien nos escuche, que no sea, por ejemplo, un familiar o un amigo, que sea una persona que nos diga Te puede lo que ayudar. piensa, que pueda ayudar. Claro, porque a veces pasa mucho también que hablamos con familia o amigos y nos dicen cosas que por ahí no son reales, pero nos dicen porque nos quieren. En cambio, vos te vas al psicólogo y el psicólogo te va a decir la realidad pura, o sea, te va a decir las cosas como son. El psicólogo igual nunca te va a decir qué tenés que hacer, sino que te va a acompañar en todo el Claro, proceso, te va a aconsejar. A que vos te des cuenta de las cosas. O sea, que es un estás proceso haciendo. tuyo que vos te tenés que dar cuenta de Claro. las cosas, vos tenés que hacer Porque las cosas. de por ahí, si vos lo charlas con un amigo o algún familiar, no te va a querer decir las cosas claras No va a o ser la misma diferente. No va a ser la misma ayuda, porque un familiar no va a saber cómo tratar con la situación, no va a saber qué decirle o qué decirle, palabras usar para que no le lastime para que no le al otro, afecte a la claro. persona. En cambio, un psicólogo sabe qué palabras utilizar, qué decir, para que la persona se dé cuenta de lo que está pasando. Y también sabe cómo hablar con alguien y de a poco ir como adentrando en el tema específico. Igual es importante también que
la reacción de las personas, la reacción de las personas que acompañan a la persona con depresión. Es importante saber cómo convivir con una persona con depresión, porque no es algo fácil, ya que la impotencia suele ser muy común entre las personas, familiares, amigos, pareja, ya que dejan de ver a la persona que era antes. Les dejamos con nuestra compañera Son Ramos, que es quien le va a realizar la entrevista a la psicóloga Melanie Frutos. Gracias. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a la licenciada Melanie Frutos, una psicóloga muy reconocida, con una amplia experiencia en salud mental. El programa de hoy es muy especial para nosotros, ya que forma parte de un trabajo que hemos estado desarrollando a lo largo de todo el año, explorando y profundizando en temas relacionados con la depresión y la salud mental. Y hoy lo culminamos con esta entrevista, en la que buscamos cerrar con una conversación que nos ayude a entender mejor sobre este tema tan importante. Licenciada Melanie, desde su experiencia como psicóloga, ¿cómo definiría la depresión y qué señales suelen presentarse en las personas que la padecen? La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza persistente, pérdida del interés o del placer en actividades cotidianas y una sensación de desesperanza. Además, puede manifestarse con síntomas físicos como la fatiga, problemas del sueño, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse y pensamientos recurrentes de inutilidad o incluso suicidio. No es simplemente sentirse triste, es una condición compleja que afecta la forma en que una persona piensa, siente y actúa. En su opinión, ¿la depresión se diagnostica correctamente en la mayoría de los casos o todavía hay estigmas y falta de comprensión sobre el tema? A pesar de los avances en la sensibilización, todavía existen estigmas y malentendidos. Muchas veces se confunde la depresión con debilidad o falta de voluntad, lo que dificulta que las personas busquen ayuda. Además, en algunos casos pueden pasar desapercibidos, especialmente en contextos donde no se habla abiertamente sobre la salud mental o donde los recursos son limitados. ¿Qué le motivó a estudiar psicología y qué ha aprendido en su carrera sobre cómo las personas enfrentan los problemas emocionales? Estudié psicología porque siempre me interesó comprender el comportamiento humano y ayudar a quienes enfrentan dificultades emocionales. Durante mi carrera he aprendido que cada persona enfrenta los problemas de manera diferente, dependiendo de sus experiencias, su entorno y su red de apoyo. Algo esencial es enseñarles a identificar sus emociones y buscar estrategias para mantenerlas de manera saludable. ¿Cree que el estrés de la vida moderna ha incrementado los casos de depresión en comparación con décadas anteriores? Definitivamente. El ritmo acelerado de la vida, la presión laboral, las redes sociales y la falta de tiempo para descansar o conectar con los demás ha contribuido al aumento de casos de depresión. Además, el aislamiento generado por la tecnología y los cambios sociales también ha impactado negativamente en nuestra salud mental. ¿Cuál considera que ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado al tratar a pacientes con problemas emocionales como la depresión? Uno de los mayores retos es lidiar con la resistencia inicial de algunos pacientes para aceptar ayuda, ya sea por miedo, por vergüenza o desconocimiento. Otro desafío es trabajar con sistemas familiares o sociales que no comprenden la importancia del tratamiento y no apoyan al paciente. ¿Qué diferencia hay entre la tristeza normal y la depresión clínica? La tristeza normal es una emoción pasajera que todos experimentamos en respuesta a una pérdida o evento difícil. Sin embargo, la depresión clínica es más profunda, prolongada y afecta a múltiples aspectos de la vida diaria. Mientras que la tristeza puede aliviarse con el tiempo y con actividades placenteras, la depresión requiere intervención profesional. ¿Podría compartir alguna experiencia donde haya visto un caso de depresión y cómo se abordó para ayudar a la persona a recuperarse? Recuerdo a un joven que llegó con un cuadro severo de depresión tras una pérdida significativa. Comenzamos con terapia cognitivo-conductual para identificar y desafiar pensamientos negativos.
Gradualmente trabajamos en la reconstrucción de sus rutinas y en la búsqueda de un propósito. Con el apoyo de su familia y, en su caso, el uso de medicación, logró avanzar y recuperar su vida. ¿Qué opinas sobre el uso de medicamentos como parte del tratamiento de la depresión? Los medicamentos pueden ser una herramienta valiosa, especialmente en casos moderados o graves donde los síntomas interfieren significativamente con la vida diaria. Sin embargo, siempre deben combinarse con terapia psicológica para abordar las causas subyacentes y enseñar habilidades para manejar el trastorno. La medicación no es una solución única, sino parte de un enfoque integral. ¿Cuáles pueden ser las principales causas que pueden llevar a una persona a desarrollar depresión? La depresión puede ser causada por una combinación de factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Entre las principales causas están los desequilibrios químicos en el cerebro, antecedentes familiares, traumas, pérdidas significativas, estrés crónico y problemas relacionales. Cada caso es único y es importante comprender el contexto de cada uno. ¿Qué mensaje le daría a quienes nos escuchan y pueden estar enfrentando síntomas de depresión o conocen a alguien que podría necesitar ayuda? Quiero que sepan que no están solos y que pedir ayuda es un acto de valentía. La depresión no define quiénes son y con el apoyo adecuado es posible superarla. Si creen que necesitan ayuda, acérquense a un profesional de confianza o hablen con alguien cercano. Siempre hay esperanza y dar el primer paso es clave para comenzar a sentirse mejor. Queridos espectadores, hemos llegado al final de este programa especial en el que hemos tenido el placer de contar con la presencia de la psicóloga Melanie Frutos. Queremos agradecerles por compartir con nosotros sus ideales y conocimientos sobre la depresión, un tema que afecta a muchas personas en nuestra sociedad. Esperamos que esta entrevista haya sido de gran utilidad y haya proporcionado información valiosa para aquellos que están pasando por un momento difícil.